Simulación, inicio de la audiencia de juicio, desahogo de prueba, declaración de parte propia del actor. La sala de audiencias. Presentes el juez, las partes, hijo y padre, asistidos por sus abogados, el personal del juzgado. 2 testigos, ofrecidos por el actor, están esperando fuera de sala. La videograbación está activa. Siendo las, hora exacta, horas del día, fecha señalada para la audiencia de juicio, fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de juicio dentro del expediente número de expediente, relativo al juicio de alimentos promovido por el ciudadano, nombre del hijo, por su propio derecho, asistido por su abogado, en contra del ciudadano, nombre del padre, asistido por el suyo. Se declara formalmente abierta la audiencia de juicio, la cual se lleva a cabo bajo el sistema de videograbación. El objeto de esta audiencia es el desahogo de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar y la formulación de alegatos, para que posteriormente este juzgado dicte la sentencia definitiva. Se hace constar la presencia de las partes y sus abogados previamente identificados. La primera prueba que se desahogará, conforme al orden establecido, es la declaración de parte propia ofrecida por la parte actora, a cargo del propio ciudadano, nombre del hijo. Por favor, ciudadano, nombre del hijo, pase al frente. El hijo pasa al frente de la sala, donde usualmente hay un espacio para el testigo. El personal del juzgado le indica dónde colocarse. Ciudadano, nombre del hijo, en términos de ley, va usted a declarar bajo protesta de decir verdad sobre los hechos que le sean preguntados. Debe responder únicamente lo que se le pregunte y manifestar la verdad de todo cuanto conozca. ¿Está usted consciente de la importancia y del compromiso que esto implica, incluyendo las sanciones para quien se conduce con falsedad? Sí, señor juez. Muy bien. Proceda a levantar su mano derecha y proteste decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad en todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, protesto. Enterado, tome asiento. El hijo se sienta en el lugar designado para declarar. La prueba será desahogada mediante interrogatorio que le formulará primero su abogado y posteriormente el abogado de la parte demandada. Por el momento, su abogado, el licenciado abogado del hijo, le formulará preguntas. Juez, licenciado abogado del hijo, puede proceder con su interrogatorio directo. El abogado del hijo se pone de pie desde el lugar en el que se encuentra, ya que la ley no establece que se deba de acercar a donde se encuentra el declarante. Gracias, ciudadano juez. Ciudadano, nombre del hijo, buenos días. Entiendo que está un poco nervioso, es normal. Solo concéntrese en escucharme y responder lo que recuerde o sepa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Comencemos. Por favor, díganos su nombre completo y fecha de nacimiento. Me llamo Pedro, nací el 10 de abril del año 2015. Gracias. Ciudadano, nombre del hijo, ¿podría relatarle a su señoría, con sus propias palabras, cómo es la relación con su padre, el ciudadano, nombre del padre? Pues, como siempre, se trata de mi papá. Siempre ha tenido problemas con mi mamá y cuando yo era pequeño él casi no estaba en casa. Y ahora, pues es más difícil hablarle. Entiendo. Usted menciona que es difícil hablarle a su padre. Respecto a esa dificultad que menciona para hablarle, ¿podría explicarle al juez si esa dificultad se presenta cuando intenta conversar con él sobre temas importantes, como sus estudios o sus necesidades económicas? Aquí el abogado utiliza la técnica de looping, retomando la frase clave del cliente para redirigirlo. Sí, sobre todo eso. Como que no se puede. Nunca hay un momento. O si se le pregunta, se enoja. Usted dice que si se le pregunta, se enoja. Precisamente sobre ese enojo del que usted habla, ¿podría describirle a su señoría cómo reacciona su padre cuando usted o su madre le han pedido dinero para sus gastos, como para sus estudios? Aquí el abogado utiliza otro looping, tomando la última idea y conectándola con el tema central de la demanda. Se enoja mucho. A veces grita. Con mi mamá era peor, discutían mucho por eso. Por eso yo casi no le pido, para que no se enoje más o no se ponga violento. Prefiero evitarlo. Mi mamá era la que lo enfrentaba más.
Entiendo. Usted acaba de decir que prefiere evitarlo para que su padre no se enoje o se ponga violento, y que su madre era quien lo enfrentaba más. Considerando que antes era su madre quien gestionaba este tema, ¿cómo le ha afectado a usted que ahora, por su mayoría de edad, deba ser usted directamente quien deba buscar este apoyo económico de su padre? Tercer looping y conectando con el cambio de circunstancia del juicio. Pues es que yo no sé cómo pedirle. Me da miedo que se enoje como se ponía antes. Pero necesito el dinero para seguir estudiando. Quiero terminarla para poder trabajar y ya no tener que pedirle a nadie. Es comprensible. Usted menciona que necesita el dinero para seguir estudiando su carrera. Hablando de sus estudios y su necesidad, ¿podría describirle a su señoría usted actualmente y cuáles son los gastos principales que tiene relacionados con su educación y su vida diaria? Looping y transición a los hechos de la demanda en actualización de la litis. Estudio en la Universidad Veracruzana, la carrera de ingeniería. Tengo que pagar colegiatura, el transporte todos los días. Comprar libros, materiales. Pues también necesito para comer, vestirme. Antes mi mamá me ayudaba con todo eso. Ahora, pues tengo que ver cómo le hago. Relacionado con este aspecto que usted conoce de la vida de su padre, ¿sabe usted en qué trabaja él y si tiene un ingreso fijo? Looping y conectando con la capacidad económica del demandado. Sí, trabaja en Pemex. Siempre ha trabajado ahí. Tiene un buen puesto, es de base y de confianza. Sé que le va bien. Pues siempre ha tenido dinero. Por eso no entiendo por qué se enoja si se le pide. Usted sabe que su padre trabaja en Pemex y tiene un buen puesto, de base y confianza. Sobre ese trabajo en Pemex y sus beneficios, ¿tiene usted conocimiento si la empresa le proporciona algún tipo de vehículo o si sus prestaciones son superiores a las de otros trabajadores? Looping para indagar sobre las prestaciones específicas mencionadas en la preparación. Sí, la empresa le da coche. Creo que se lo cambian seguido, cada 2 años o así. Y sí, sus vacaciones son más largas que las de la gente normal, y le dan mucho aguinaldo. Siempre le va bien en eso. Ok. Y para ser claro, Pedro, a pesar de estas dificultades que ha descrito en su relación con su padre y al pedirle dinero, ¿usted lo quiere a él como su padre? Pregunta para humanizar, separando la necesidad del afecto. Sí, claro que lo quiero. Es mi papá. Solo quiero que me ayude a poder estudiar. Gracias, Pedro. No más preguntas por el momento. El abogado de la parte actora toma asiento y termina su interrogatorio. El juez se dirige al abogado de la parte demandada. Licenciada, ¿desea contrainterrogar al declarante? El abogado del padre se pone de pie para iniciar el contrainterrogatorio, donde intentará cuestionar la versión del hijo, quizás enfocándose en el dinero que recibe del padre, los pagos que el padre hace directamente a la escuela, donde vive, con quien vive, esto de acuerdo a su teoría del caso. Fin de la simulación de parte del interrogatorio directo. En esta simulación, se ambientó la audiencia de juicio y el desahogo de la declaración de parte propia. El hijo tomó protesta de ley. Se mostró al inicio una dificultad del hijo para expresarse. El abogado utilizó la técnica de looping para retomar las palabras o ideas del cliente y formular la siguiente pregunta, guiándolo a través de la narrativa preparada y los hechos clave del caso, relación con el padre, dificultades, necesidad de alimentos, estudios, capacidad económica del padre según su conocimiento. Se hizo la transición al contrainterrogatorio. Esta técnica ayuda al testigo nervioso a centrarse en lo que acaba de decir y facilita que el abogado construya la historia de manera coherente, reforzando los puntos importantes para el juez. Simulemos ahora el inicio de la audiencia de juicio y el desahogo de la declaración de parte propia del actor, el hijo, en un escenario donde el testigo tiende a extenderse demasiado en detalles irrelevantes, y su abogado debe mantenerlo enfocado. Simulación, inicio de la audiencia de juicio, desahogo de prueba, declaración de parte propia del actor, escenario 2. La sala de audiencias en Poza Rica, Veracruz. Juez, partes, abogados, personal. La videograbación está activa. Siendo las, hora exacta, horas del día, fecha señalada para la audiencia de juicio, fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de juicio dentro del expediente número de expediente,
relativo al juicio de alimentos promovido por el ciudadano, nombre del hijo, por su propio derecho, asistido por su abogado, en contra del ciudadano, nombre del padre, asistido por el suyo. Se declara formalmente abierta la audiencia de juicio, la cual se lleva a cabo bajo el sistema de videograbación. El objeto de esta audiencia es el desahogo de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar y la formulación de alegatos, para que posteriormente este juzgado dicte la sentencia definitiva. Se hace constar la presencia de las partes y sus abogados previamente identificados. La primera prueba que se desahogará, conforme al orden establecido, es la declaración de parte propia ofrecida por la parte actora, a cargo del propio ciudadano, nombre del hijo. Por favor, ciudadano, nombre del hijo, pase al frente. El hijo pasa al frente de la sala, donde usualmente hay un espacio para el testigo. El personal del juzgado le indica dónde colocarse. Ciudadano, nombre del hijo, en términos de ley, va usted a declarar bajo protesta de decir verdad sobre los hechos que le sean preguntados. Debe responder únicamente lo que se le pregunte y manifestar la verdad de todo cuanto conozca. ¿Está usted consciente de la importancia y del compromiso que esto implica, incluyendo las sanciones para quien se conduce con falsedad? Sí, señor juez. Muy bien. Proceda a levantar su mano derecha y proteste decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad en todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, protesto. Enterado, tome asiento. El hijo se sienta en el lugar designado para declarar. La prueba será desahogada mediante interrogatorio que le formulará primero su abogado y posteriormente el abogado de la parte demandada. Por el momento, su abogado, el licenciado abogado del hijo, le formulará preguntas. Juez, licenciado abogado del hijo, puede proceder con su interrogatorio directo. El abogado del hijo se pone de pie desde el lugar en el que se encuentra, ya que la ley no establece que se deba de acercar a donde se encuentra el declarante. Gracias, ciudadano juez. Ciudadano, nombre del hijo, buenos días. Entiendo que está un poco nervioso, es normal. Solo concéntrese en escucharme y responder lo que recuerde o sepa. ¿De acuerdo? Muy bien. Comencemos. Por favor, díganos su nombre completo y fecha de nacimiento. Me llamo Pedro, nací el 10 de abril del año 2015. Gracias. Pedro, ¿podría describirle a su señoría cómo es su situación actual respecto a sus estudios? Sí, pues ahora estudio la universidad. Entré hace tiempo y es la carrera que yo quería. Me levanto temprano todos los días, a las 6 de la mañana, agarro el autobús que pasa cerca de la casa, a veces está muy lleno, llego a la universidad como a las 7:30, las clases empiezan a las 7, por lo que regularmente llego tarde, porque debo preparar mi almuerzo y hacer unas cosas previas. El abogado del actor interrumpe amablemente pero con firmeza. Muy bien, entiendo la rutina. Gracias por ese detalle. Pero ahora, enfocándonos en el aspecto económico de sus estudios, ¿quién cubre o quién le ayuda con los gastos de colegiatura, inscripción y materiales necesarios para su carrera en la universidad? Ah, pues, antes mi mamá. Ahora, pues nadie completamente. Intento trabajar, pero no me da para todo. Mi papá, casi nunca le pido, porque le digo, si le pido para la colegiatura o para los libros, se enoja o dice que no tiene o que para qué estudio eso, que no me va a servir, o que me busque un trabajo de tiempo completo. Pero si hago eso no puedo ir a clases porque son todo el día. Una vez se enojó mucho porque le pedí para un libro y me gritó. Fue como hace unos meses la última vez. Yo estaba en mi recámara y pues cuando eso pasa ya no me dan tantas ganas de ir a la escuela y... El abogado del hijo interrumpe de nuevo. Entiendo esa situación y hablaremos de la dificultad para pedirle en un momento. Gracias. Sin embargo, en este momento, para que quede claro ante el juez, usted, con sus propios medios o con apoyos de terceros que no sean su padre, puede cubrir la totalidad de los gastos de su colegiatura, inscripción, transporte, materiales de estudio y sus necesidades básicas diarias, comida, vestido, etc., mientras continúa estudiando a tiempo completo. El abogado del actor enfoca la pregunta en la necesidad y la capacidad de autosuficiencia, que es clave para la litis. No, no puedo cubrirlo todo. Es demasiado. La universidad es cara.
y necesito para comer, vestirme. No me da para todo. Usted menciona que no puede cubrirlo todo y que necesita para sus gastos básicos. Sobre esa necesidad que describe, ¿ha tenido usted que recurrir a su padre para solicitarle ayuda para estos gastos básicos o de estudio desde que alcanzó la mayoría de edad? Sí, a veces le he pedido. Pero como le digo, es muy difícil. A veces se enoja, otras veces me da muy poco o nada. Una vez me dijo que no me iba a dar nada hasta que no dejara de juntarme con X persona. Pero eso no tiene nada que ver con que necesite comer, y también. Interrumpe de nuevo el abogado de la parte actora, anotando mentalmente el detalle irrelevante para quizás regresar si es estratégico, pero ahora redirige. Muy bien, entiendo que las conversaciones pueden desviarse a otros temas. Gracias por esa precisión. Pero ahora, enfocándonos estrictamente en las solicitudes de apoyo económico para sus estudios y necesidades básicas, en esas ocasiones en que usted le ha solicitado apoyo para la colegiatura, libros, transporte o comida, ¿su padre le ha proporcionado una ayuda regular y suficiente para cubrir esas necesidades? El abogado redirige el interrogatorio y hace la pregunta enfocada en la regularidad y suficiencia, puntos clave para la procedencia de alimentos. No, no es regular. Y no es suficiente. A veces me da algo, pero no siempre, y no lo que necesito. Por eso puse la demanda. Entiendo. Usted menciona que no es regular y no es suficiente la ayuda que recibe de su padre para sus necesidades de estudio y básicas. Considerando esta falta de regularidad y suficiencia en el apoyo, ¿sabe usted en qué trabaja su padre y si él cuenta con los medios económicos para poder proporcionarle esa ayuda de forma regular? Sí, trabaja en Pemex. Tiene un buen sueldo. Siempre le ha ido bien. Tiene carro de la empresa. Vacaciones más largas que los demás. Aguinaldo fuerte. Sí tiene dinero. Por eso no entiendo por qué se pone así conmigo. Una vez le vi un estado de cuenta y tenía mucho dinero. Aunque creo que luego lo gasta en otras cosas, como en sus amigos. Nuevamente el abogado interrumpe la respuesta para mantener el foco en la capacidad, no en cómo gasta el dinero. Muy bien. La cuestión del gasto la abordaremos de otra forma. Gracias. Pero sobre el hecho de que usted sabe que su padre tiene un buen sueldo y prestaciones en Pemex, su conocimiento sobre sus ingresos y prestaciones es lo que le lleva a usted a considerar que él sí puede proporcionarle la pensión alimenticia que usted solicita para poder seguir estudiando y cubrir sus necesidades básicas. El abogado del actor refuerza la conexión entre la capacidad del padre y el reclamo del hijo. Sí. Yo sé que sí puede. Por eso le pido. Gracias, Pedro. No más preguntas por el momento. El abogado del hijo toma asiento, mientras que Pedro continúa sentado en el mismo lugar a la espera de que el juez le indique si se puede retirar o no. Licenciada, ¿desea contrainterrogar al declarante? La abogada del padre se pone de pie para iniciar el contrainterrogatorio. Fin de la simulación de parte del interrogatorio directo. Escenario 2. En esta simulación, se mostró al testigo empezando a divagar con detalles irrelevantes, rutinas, anécdotas específicas no pedidas. El abogado utilizó interrupciones amables, muy bien, entiendo, gracias, seguidas de frases de redirección, pero ahora, enfocándonos en, regresando a, para llevar al testigo de vuelta a los hechos jurídicamente relevantes, necesidad económica por estudios, falta de apoyo regular y suficiente. Conocimiento de la capacidad económica del padre. Se logró obtener el testimonio sobre los puntos clave de la teoría del caso del actor a pesar de la tendencia del testigo a sobreabundar. Se hizo la transición al contrainterrogatorio. Esta técnica es esencial para que los abogados puedan presentar la declaración de sus clientes de manera clara y enfocada en lo que la ley y el juez necesitan escuchar para resolver la litis, controlando a un testigo que, por nerviosismo o personalidad, tiende a salirse del tema. Simulación del interrogatorio directo del hijo en la audiencia de juicio, incorporando objeciones por parte de la defensa y las resoluciones del juez. Mantendremos el escenario donde el testigo tiende a sobreabundar y el abogado busca encauzarlo. Simulación, continuación audiencia de juicio, desahogo de declaración de parte propia, escenario con objeciones. Continuamos el interrogatorio directo al hijo. El juez preside, los abogados están atentos. La videograbación sigue activa. Siendo las hora exacta, horas del día,
fecha señalada para la audiencia de juicio, fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de juicio dentro del expediente número de expediente, relativo al juicio de alimentos promovido por el ciudadano, nombre del hijo, por su propio derecho, asistido por su abogado, en contra del ciudadano, nombre del padre, asistido por el suyo. Se declara formalmente abierta la audiencia de juicio, la cual se lleva a cabo bajo el sistema de videograbación. El objeto de esta audiencia es el desahogo de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar y la formulación de alegatos, para que posteriormente este juzgado dicte la sentencia definitiva. Se hace constar la presencia de las partes y sus abogados previamente identificados. La primera prueba que se desahogará, conforme al orden establecido, es la declaración de parte propia ofrecida por la parte actora, a cargo del propio ciudadano, nombre del hijo. Por favor, ciudadano, nombre del hijo, pase al frente. El hijo pasa al frente de la sala, donde usualmente hay un espacio para el testigo. El personal del juzgado le indica dónde colocarse. Ciudadano, nombre del hijo, en términos de ley, va usted a declarar bajo protesta de decir verdad sobre los hechos que le sean preguntados. Debe responder únicamente lo que se le pregunte y manifestar la verdad de todo cuanto conozca. ¿Está usted consciente de la importancia y del compromiso que esto implica, incluyendo las sanciones para quien se conduce con falsedad? Sí, señor juez. Muy bien. Proceda a levantar su mano derecha y proteste decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad en todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, protesto. Enterado, tome asiento. El hijo se sienta en el lugar designado para declarar. La prueba será desahogada mediante interrogatorio que le formulará primero su abogado y posteriormente el abogado de la parte demandada. Por el momento, su abogado, el licenciado abogado del hijo, le formulará preguntas. Licenciado abogado del hijo, puede proceder con su interrogatorio directo. El abogado del hijo se pone de pie desde el lugar en el que se encuentra, ya que la ley no establece que se deba de acercar a donde se encuentra el declarante. Gracias, ciudadano juez. Ciudadano, nombre del hijo, buenos días. Entiendo que está un poco nervioso, es normal. Solo concéntrese en escucharme y responder lo que recuerde o sepa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Comencemos. Por favor, díganos su nombre completo y fecha de nacimiento. Me llamo Pedro, nací el 10 de abril del año 2015. Gracias. Pedro, ¿podría describirle a su señoría cómo es su situación actual respecto a sus estudios? Sí, pues ahora estudio la universidad. Entré hace tiempo y es la carrera que yo quería. Me levanto temprano todos los días, a las 6 de la mañana, agarro el autobús que pasa cerca de la casa, a veces está muy lleno, llego a la universidad como a las 7:30, las clases empiezan a las 7, por lo que regularmente llego tarde, porque debo preparar mi almuerzo y hacer unas cosas previas. El abogado del actor interrumpe amablemente pero con firmeza. Muy bien, entiendo la rutina. Gracias por ese detalle. Pero ahora, enfocándonos en el aspecto económico de sus estudios, ¿quién cubre o quién le ayuda con los gastos de colegiatura, inscripción y materiales necesarios para su carrera en la universidad? Ah, pues, antes mi mamá. Ahora, pues nadie completamente. Intento trabajar, pero no me da para todo. Mi papá, casi nunca le pido, porque le digo, si le pido para la colegiatura o para los libros, se enoja o dice que no tiene o que para qué estudio eso, que no me va a servir, o que me busque un trabajo de tiempo completo. Pero si hago eso no puedo ir a clases porque son todo el día. Una vez se enojó mucho porque le pedí para un libro y me gritó. Fue como hace unos meses la última vez. Yo estaba en mi recámara y pues cuando eso pasa ya no me dan tantas ganas de ir a la escuela y... El abogado del hijo interrumpe de nuevo. Entiendo esa situación y hablaremos de la dificultad para pedirle en un momento. Gracias. Sin embargo, en este momento, para que quede claro ante el juez, usted, con sus propios medios o con apoyos de terceros que no sean su padre, puede cubrir la totalidad de los gastos de su colegiatura, inscripción, transporte, materiales de estudio y sus necesidades básicas diarias, comida, vestido, etc., mientras continúa estudiando a tiempo completo. El abogado del actor enfoca la pregunta en la necesidad y la capacidad de autosuficiencia,
que es clave para la litis. No, no puedo cubrirlo todo. Es demasiado. La universidad es cara, y necesito para comer, vestirme. No me da para todo. Usted menciona que no puede cubrirlo todo y que necesita para sus gastos básicos. Sobre esa necesidad que describe, ¿ha tenido usted que recurrir a su padre para solicitarle ayuda para estos gastos básicos o de estudio desde que alcanzó la mayoría de edad? Sí, a veces le he pedido. Pero como le digo, es muy difícil. A veces se enoja, otras veces me da muy poco o nada. Una vez me dijo que no me iba a dar nada hasta que no dejara de juntarme con X persona. Pero eso no tiene nada que ver con que necesite comer, y también. Interrumpe de nuevo el abogado de la parte actora, anotando mentalmente el detalle irrelevante para quizás regresar si es estratégico, pero ahora redirige. Muy bien, entiendo que las conversaciones pueden desviarse a otros temas. Gracias por esa precisión. Pero ahora, enfocándonos estrictamente en las solicitudes de apoyo económico para sus estudios y necesidades básicas, en esas ocasiones en que usted le ha solicitado apoyo para la colegiatura, libros, transporte o comida, ¿su padre le ha proporcionado una ayuda regular y suficiente para cubrir esas necesidades? El abogado redirige el interrogatorio y hace la pregunta enfocada en la regularidad y suficiencia, puntos clave para la procedencia de alimentos. No, no es regular. Y no es suficiente. A veces me da algo, pero no siempre, y no lo que necesito. Por eso puse la demanda. Estábamos hablando sobre la ayuda económica que recibe de su padre para sus estudios y necesidades. Usted mencionó que no es regular y no es suficiente. Ahora, enfocándonos en el periodo desde que usted cumplió la mayoría de edad hasta el día de hoy, ¿es verdad que su padre nunca le ha proporcionado de forma constante una cantidad de dinero fija mensual para cubrir sus gastos de manutención y estudio? Se trata en esta ocasión de una pregunta potencialmente inductiva al usar la frase, ¿es verdad que? Objeción, señor juez. ¿Cuál es el fundamento? La pregunta es manifiestamente inductiva. Sugiere la respuesta deseada, que nunca ha recibido cantidad fija y constante, y no permite al declarante exponer los hechos de forma libre, vulnera las reglas del interrogatorio directo. ¿Algo que manifestar respecto a la objeción? Sí, su señoría. La pregunta no es inductiva. Simplemente busca confirmar un hecho que se desprende de lo que el propio testigo ha venido declarando sobre la irregularidad del apoyo. No le estamos sugiriendo qué decir, solo pidiendo que confirme si ese apoyo no ha sido constante o fijo como lo exige una pensión alimenticia. No hay inducción. Con el debido respeto, su señoría, preguntar, ¿es verdad que nunca le ha proporcionado una cantidad fija mensual? Es claramente llevar al testigo a responder, sí, para afirmar la negación. Es una pregunta cerrada y sugestiva sobre un hecho controvertido. Habiendo escuchado la objeción y las manifestaciones de los abogados. La pregunta formulada por la parte actora, al inquirir ¿es verdad que nunca le ha proporcionado de forma constante una cantidad de dinero fija mensual? Utiliza una estructura que sugiere la respuesta negativa deseada y afirma hechos específicos. Esto, en el interrogatorio directo sobre puntos controvertidos, resulta inductivo. Por lo tanto, este juzgado declara fundada la objeción. Ciudadano no responda a la última pregunta que le formuló su abogado. Volviendo a lo que usted manifestaba sobre el apoyo de su padre para sus gastos de estudio y manutención. ¿Podría describirle a su señoría la regularidad y la forma en que su padre le ha proporcionado apoyo económico desde que usted cumplió la mayoría de edad? Ah, sí, la regularidad, pues no es regular. A veces me da algo, pero no es cada mes. Y el monto varía mucho. Una vez me dio 1,000, otra vez 2,000, y hay meses que nada. La forma es casi siempre en efectivo, directo a mí, o a veces a mi mamá antes de que, bueno. Pero no hay una cantidad fija que yo sepa que voy a recibir siempre. Por eso tengo problemas para pagar la colegiatura o mis gastos. Entiendo. Usted dice que el apoyo no es regular y no es una cantidad fija. Sobre esa falta de regularidad, ¿cómo ha impactado esto en su capacidad para cubrir sus necesidades mensuales, como comida, transporte y los pagos de la universidad? Pues es que no sé con cuánto cuento. No puedo planear mis gastos. A veces tengo que pedir prestado o no puedo comprar material o pagar el transporte y tengo que caminar.
Y la colegiatura es cada mes, esa no espera. Comprendo. Ahora, cambiando un poco de tema, usted mencionó que sabe que su padre trabaja en Pemex y tiene un buen puesto. Respecto a sus condiciones laborales en Pemex, ¿tiene usted conocimiento si él recibe prestaciones adicionales al sueldo base, como bonos, aguinaldo o apoyos para vehículo? Sí, como le decía, tiene el carro de la empresa. Le dan bonos, y el aguinaldo es muy bueno. Por eso me extraña que diga que no puede. Muy bien, gracias. No más preguntas por el momento. Fin de la simulación de parte del interrogatorio directo, escenario con objeciones. En esta simulación, se planteó una pregunta que fue objetada por inductiva. Los abogados argumentaron sobre la procedencia de la objeción. El juez resolvió la objeción, declarándola fundada, procedente. El abogado reformuló la pregunta de manera no inductiva y continuó el interrogatorio, utilizando el looping para mantener al testigo en los temas relevantes. Este escenario ilustra cómo las objeciones son resueltas por el juez en la audiencia de juicio y cómo los abogados deben estar preparados para reformular sus preguntas y manejar la reacción del testigo.